amigos, empezamos invitación. Damos paso a la última mesa. Componen, como bien sabéis, Antonio García Santos-Mases, la va a moderar Marta Negó. Ser de izquierdas en el mundo actual es algo que tenemos que recuperar si no lo somos y tenemos que empezar a hacerlo ya. Gracias y bienvenidos a esta mesa. Bueno, primero gracias por invitarme, es un placer y un honor estar aquí, sobre todo para preguntarnos algo trascendental para mí, que es cómo ser de izquierdas ahora, cómo seguir siendo de izquierdas y cómo contarle al mundo tal y como está la importancia de la cuestión. Y me parece que lamentablemente estamos perdiendo el relato. Entonces, tenemos que repensarnos y me parece importante que un partido como este plantee una mesa como esta y se atreva a ponerlo sobre la mesa. Por eso estoy aquí, así que gracias por la invitación. Dicho esto, me acompañan Antonio García Santos-Mases, catedrático de Filosofía Moral y Política en la UNED, exdiputado en el Congreso, antiótano histórico. ¿Qué voy a decir que no sepáis ya de él? ¿No? Me parece que con esto ya queda todo dicho. Y luego nos acompaña también Antoni Mestre, que a lo mejor os suena menos. Está en la Secretaría de Institucional y Empleo en Juventudes de UGT, en RUGE, y tiene un currículum que es muy interesante por muchos motivos. Porque él es investigador en el Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial. Es profesor asociado de la Universidad Oberta de Cataluña, pero sobre todo está centrado en la inteligencia artificial en cuanto a la interacción humano-computadora. Todo esto de lo que se habla tanto, de cómo las redes sociales están colonizadas por el neoliberalismo, cómo eso influye en lo que está pasando con los jóvenes. En fin, hay mucho de lo que hablar con este hombre y es fundamental que esté aquí. Y luego tenemos también a Marcos Reutemann-Rosenman, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sociólogo y analista político. Bienvenido, que mucho libro tiene alrededor, no solo aquí, sino en su vida y en su cabeza, y esperamos que nos ayude a entender un poco más las cosas. Primero nos van a exponer un poco cómo ven ellos cómo es ser de izquierdas en el mundo actual, y luego entraremos con las preguntas que hemos recopilado de las que habéis hecho vosotros. O sea que esto lo centramos en el debate que vosotros planteáis. Voy a pedir brevedad en todos los turnos, porque a las 2 hay que cerrar, que esta señora presidenta tiene que decirnos cosas, y es fundamental que podamos hablar todos y decir muchas cosas en poco tiempo, así que tratemos de ajustarnos, yo si no os apretaré, ¿vale? Entonces, dicho esto, empezamos por Antonio García. Bienvenido. ¿Y qué es ser de izquierdas en el mundo actual? Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Yo voy a intentar, más que contestarlo, como si dijéramos, con una especie, digamos, de profesor de filosofía política, le dije, explíqueme usted qué es ser de izquierda, como si la cosa empezara hoy o tal. ¿Qué ha sido para nosotros, los que estamos aquí, haber sido de izquierda en estos años? ¿Y en qué medida ese legado, ese bagaje, sirve para hacer frente a la cantidad de retos que han salido aquí sobre el tema de Ucrania, sobre el tema de Gaza, sobre el tema de la autonomía estratégica europea? Ha salido menos el problema, quizá después Marcos se referirá, el tema de la relación con América Latina, pero ha salido todo eso. Y efectivamente, para nosotros, ¿qué era? Bueno, pues el otro día me llamaron de Radio Nacional porque estaban haciendo un reportaje muy largo, porque claro, se cumplen los 40 años del referéndum de la OTAN, el 12 de marzo del 86, ahora estamos en el 2016, o 40 años. Y entonces estaban preparando con mucho tiempo un estudio de la gente que habíamos tenido protagonismo, de cómo habían sido los debates en la sociedad, Partido Socialista, etc.
Y claro, lo primero, para ver la diferencia con el momento actual, ¿qué entendíamos en aquel momento por izquierda? Bueno, nosotros, los que formábamos izquierda socialista, pues éramos herederos, digamos, de una posición que había sido minoritaria, que había sido derrotada en el famoso 28 Congreso y medio. Bueno, está explicado en el libro este, no los 40 años de izquierda socialista, que como venía presentando, el otro día se presentaba en Granada, presentando por todas partes. Entonces, de alguna manera, la posición que tiene importancia de cara a esta palabra del mundo era que en España había un consenso que llega a ser el 350 diputados de la Cámara a favor del ingreso, que se llamaba la Comunidad Económica Europea, y sin embargo había una división radical sobre el tema de la permanencia de la OTAN, que lleva a que la campaña al principio de eso era de entrada no, y la promesa de que va a un reforma. ¿Por qué había esa posición y había esa división? Bueno, pues fundamentalmente por algo que ha aparecido aquí, y es que, claro, la historia de España es distinta a la historia de Europa. O sea, cuando se explica aquí que después del 45 llegan los acuerdos, suman Francia, Alemania, bueno, claro, pero son acuerdos, nosotros quedamos excluidos por formar parte de una dictadura. Pero somos excluidos por formar parte de una dictadura donde a su vez esa dictadura entrega un poder extraordinario a los Estados Unidos con las bases militares. Y por tanto, ahí hay un problema que tiene que ver con la memoria histórica, con la política de memoria. Yo, solo por poner una imagen que me parece importante, vamos a ver, ¿le debe algo la Europa democrática a la España derrotada en la guerra civil? Bueno, pues ha tenido que llegar que hubiera una alcaldesa en París de origen español, Ana Hidalgo, para que se reconozca lo que hicieron los de la 9 en el 44. Es decir, bueno, pues allí eso es impresionante. O sea, aquellos hombres que entran allí con aquellos tanques en la liberación de París, que son los primeros que entran y dicen aquello de París, Berlín, Barcelona, Madrid, y que al final van a Berlín, queda Barcelona, queda Berlín vinculada a la lista. Por tanto, hay toda una vivencia de nuestra historia como una historia distinta. Yo siempre recomiendo, cuando uno va a estos países, por ejemplo, vas a Londres, vas al Museo de Historia, yo siempre voy mirando si en algún momento aparece que ellos consideran que el inicio de la guerra mundial se produce en la España fascista, en la España que triunfa, en la España del 36 al 39. No te aparece. Pero si tú lees a historiadores marxistas británicos como Hobsbawm, claro que aparece, se aparecen muchos libros que son las brigadas internacionales, los debates que hubo, y lo que fue Orwell y tal, pero la vivencia que ellos tienen, aparece continuamente Hitler, aparece pues, los problemas que ellos tenían pendientes, decisivos, el problema de Gaza, el problema de Israel, el problema de la India, pues no aparece la idea de que España fuera preludio. Por tanto, ahí nos deben, gente que lo vio, por ejemplo, hay que decir en homenaje a él, a Jorge Semprún, desde que los últimos años de su vida insistió muchísimo en ese punto. Pidió morir con la bandera republicana e insistir continuamente en la deuda que tenía la Europa democrática, que no había sido saldada con la España derrotada. Pero eso, claro, es una posición distinta. Por tanto, cuando nosotros nos enfrentábamos a la OTAN, teníamos muy en cuenta lo que había sido la presencia de las bases militares, la presencia y cómo el exilio lo había denunciado, porque se decía, no me acuerdo cuando empezaban los debates, decía, pero ¿por qué te pones así, hombre? Si ya Prieto dijo, digo, sí, Prieto dijo al principio que había que estar con el Pacto Atlántico, pero Prieto después dijo que eso significaba que todos los principios se habían quedado completamente devaluados por el tema de la presencia de bases militares en España, en una carta que dirige completamente emotiva a John Fitzgerald Kennedy, que yo leí en la tribuna del Congreso cuando defendí la neutralidad activa para España en el Congreso del PSOE. Por lo tanto, ahí hay toda una cultura que está ahí, pero una cultura que enlazaba con una idea que era que había el peligro de un choque entre las dos superpotencias, soviética, Estados Unidos, la espiral de la carrera de armamento, lo que algunos llamaban el exterminismo, empezaron las compañías de desarme nuclear. Todo esto es anterior a Gorbachev. Por tanto, hay que seguir un segundo momento, el momento donde se produce la perestroika, reestructurar el pensamiento político, y el momento donde se produce la gran esperanza de que
efectivamente, hemos logrado evitar el choque entre las dos superpotencias, pero podemos crear casa Unión Europea, una Europa que no esté vinculada a la superpotencia. Estaba antes a Joan Garcés, que claro, Gorbachev insistió siempre en que una cosa era que él apostaba por la perestroika, pero la perestroika no era solo la Unión Soviética, la perestroika era de Occidente. Y hasta el final de sus días dijo, no me hicieron ningún caso, allí no hubo, ellos no hicieron su perestroika, sino entraron en lo del fin de la historia, en el siglo americano, en el choque de civilizaciones, todo lo que no. Por tanto, ahí hay un proceso que tenemos que tener en cuenta. Y en esa perspectiva que se va perdiendo esa esperanza, aparece un fenómeno realmente muy dramático para una perspectiva de izquierda, que son los nacionalismos más exacerbados y los fundamentalismos religiosos. Que hay gente que interpreta por lo del 11S, ¿no? Por lo de las Torres Gemelas, pero antes todo lo de Bosnia, todo lo de Sarajevo, todo lo que eso significó. Y por tanto, hay la idea de qué posición debe tener Europa. Yo no puedo extenderme todo el tiempo, lo quiero... Yo pongo el reloj, Bueno, pues lo quiero concretar en los últimos debates. Los últimos debates, porque se ha insistido esta mañana, me parece de gran interés. Efectivamente, Europa hay un momento, cuando empieza la COVID, que hubiera sido dramático. Se ha recordado muy bien en la mesa anterior que cada Estado hubiera tenido que competir entre sí por los medicamentos, o cuando se suprimieron aquella doctrina de que no era posible la deuda común, y todo eso se superó, todo esto fue muy importante. Pero no cabe la menor duda que cuando surge, ahora va a hacer 4 años, la guerra de Irak, y cuando el 7 de octubre surge el tema de Gaza, lo que ha explicado muy bien el compañero que ha intervenido, cuando ha explicado lo de Borrell, que está muy bien dicho, no es solo el problema de que Europa tenga que aprender el lenguaje del poder, sino que tiene que aprender el poder de los valores. Y en esa perspectiva es donde está el gran problema de cómo entiendes esa identidad. Es decir, estaba diciendo a Cristina ahora, a mí me impresionó muchísimo que el día que le dieron esta condecoración en la Casa Árabe, la entrevista que le hace el diario a Borrell, es que es impresionante por las cosas que llega a decir. Claro, con esto que dice, que bueno, como ahora ya no represento, me represento a mí mismo, cada vez las cosas tienen un nivel de intensidad intelectual y moral tremenda, porque recuerda uno de los debates que es central, es decir, ¿cómo puede haber un poder que se funde en valores si a la vez tenemos, se ha cansado el hombre de decirlo, una posición en relación a Ucrania y una posición en relación a Gaza? Es decir, ¿cómo podemos criticar que se invada y a la vez miremos para otro lado con lo que estaba haciendo Netanyahu, el Estado de Israel, en el tema de Gaza? Y claro, ahí trata un tema de enorme atractivo, de enorme importancia, que es de nuevo el problema de la memoria. Él dice, claro, hay un proceso, y fijaros si ha sido envenenado este tema, con el tema de las políticas de memoria se ha sido envenenado. Hemos vivido en Madrid el ejemplo máximo de eso ya, que ha superado todo. Cuando hemos visto que el alcalde ha propuesto quitar la placa del Aro Caballero, ha acusado a la oposición de ser antisemita. O sea, el señor que quita la placa de la víctima más clara del antisemitismo, en el sentido de que es el único presidente de gobierno que estaba en un campo de concentración, y fue Claro Caballero, y usted le quita, ese sí fue víctima del mayor antisemita que era Hitler, y usted nos acusa de antisemita porque criticamos el uso que se está haciendo del holocausto y la memoria para justificar el genocidio. Por tanto, hay un problema completamente envenenado, porque la gente no sabe, todo el mundo, lo que es Hitler y lo que es Weimar y lo que es el holocausto y lo que es la solución final, y no lo sabe, hay que explicarlo. Eso requiere una tarea pedagógica muy compleja y hay que explicarlo desde la perspectiva de a quién achacas tú la culpa. Y en ese sentido no cabe duda que es muy lúcido esto que dice Borrell. Claro, Europa tiene como la buena conciencia de decir, yo me responsabilizo de lo que hice, bueno, yo pido perdón por lo que hice, bueno, sí, pero oiga, pero para eso usted no puede simplemente mirar para otro lado lo que están haciendo, lo que fueron víctimas que ahora vuelven a ser perpetradores de violencia o de genocidio. Por tanto, hay un problema ahí que es enormemente relevante. Y es también relevante, y termino con esto, un minuto, la frase para que pensemos en ella de Zelensky. Frase impresionante, la frase de Zelensky dice, bueno, me encuentro en la circunstancia de tener que dirigirme a mi pueblo para explicarle que tenemos que elegir entre dos cosas espantosas, o perder nuestra dignidad por perder nuestra soberanía, o
quedarnos sin héroes porque no tenemos quien nos apoye. Claro, ahí también hay una responsabilidad de Europa, porque si en el momento que apareció fue ahí Boris Johnson y dijo, usted habló antes, lo vamos a resolver, no se preocupe, y ahora de pronto, claro, hay una parte de su propio pueblo que dice, bueno, vamos a ver, pero ¿para qué nos hemos metido en este lío si al final tenemos que aceptar esto 4 años después? Es un problema dramático porque sabemos, alguna idea tenemos en España de lo dramático que fueron los meses que hubo desde que cae Barcelona, desde finales de enero, febrero, marzo, la Junta de Casado, todo lo que eso significó, o sea, terminar como, a ver, las guerras empiezan, pero no saben cómo terminan. Por tanto, estos son algunas de las encrucijadas. Yo diría que nosotros, ¿qué podemos aportar? Sobre, podemos aportar nuestra historia, nuestra memoria, porque no somos en ese sentido alanistas, no creemos que la cosa empieza ahora, nos consideramos herederos de una cultura republicana que fue derrotada, de una cultura socialista que fue exiliada, y en esa perspectiva es la que tenemos que reivindicar nosotros ante las nuevas generaciones, ante los distintos sectores sociales que nos pidan una pregunta como esta: ¿qué es ser de izquierda? Bueno, pues vamos a contar por lo menos lo que para nosotros fue ser de izquierda, las encrucijadas en las que nos encontramos, por si pueden iluminar las encrucijadas del presente. Muchas gracias. Yo no mando mal del reloj, ¿eh? Yo pongo aquí 10 minutos y me quedo nueva. Bueno, dicho esto, hablamos por aquí, habla Antonio, de aportar nuestra historia y nuestra memoria. Y creo que es fundamental, y ha hecho un recorrido que vale la pena tener en la cabeza. Pero yo me quiero centrar en el aquí y en el ahora, perdonadme, lo necesitamos centrarnos mucho en el aquí y en el ahora. Así que le voy a dar la palabra a Antoni para que intente. Yo quiero irme de aquí con respuestas, lo siento, yo vengo a buscar respuestas, me dedico a buscar respuestas y es lo que hago siempre. Entonces, ¿cómo hacemos para ser de izquierda en el mundo actual? Para de alguna manera, que no sé cuál es, y fijaos la barbaridad que voy a decir, conseguir que vuelva a ser atractiva la idea. Conseguir que vuelva a ser atractiva la idea. Conseguir que no sea él el eslabón perdido, que no haya un chico joven en mitad de una masa más mayor. Que esto vuelva a fluir de otra manera, que de verdad, como decía Antonio, consigamos generar otra vez la gran esperanza, una gran esperanza. Necesitamos una gran esperanza. Necesitamos un propósito claro de cosas que parezcan factibles, que sean factibles. Entonces, en esas dinámicas es en las que a mí me gustaría que fuera el debate de hoy. Lo voy a intentar, oye, hablaremos de lo que queráis, pero yo lo voy a intentar. 10 minutos para ti, Toni, gracias. Yo que soy muy disciplinado, lo he preparado para 5. ¡Hala! Y así tenemos tiempo para exactamente, que es lo interesante, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quiero excusar a Belén Guirao, que era que estar aquí, sí, porque es la secretaria general de RUGE, de la plataforma de juventud de UGT. Lo que pasa es que hoy justo RUGE tiene un congreso en Murcia, y ella es de Murcia y ha tenido que desplazarse, y os voy a explicar a vosotras y a vosotros lo importante que son los congresos. Entonces, nada, en primer lugar, pedir disculpas por su ausencia. En segundo lugar, quiero dar las gracias a Izquierda Socialista por tratar estos temas tan interesantes y porque cuente con los jóvenes para tratar de estos temas tan interesantes. Además, los jóvenes, para que solo hablemos de juventud, igual como hubo una época que las mujeres solo hablaban de juventud, ¿no? Izquierda Socialista está dando pasos, pues, yo creo que son muy adecuados en este terreno, llamando jóvenes a hablar de cosas pues, que no son solo jóvenes. Y la tercera, pues es un poco, una nota personal, es que yo me siento aquí un poco intimidado, ¿no? Porque aparte de rugetista y de ugetista, yo soy un orgulloso militante del partido y de Juventudes también, y es la primera vez que vengo a Ferraz, y vengo aquí con 2 titanes de la política teórica y práctica, y además flanqueado por la presidenta del partido, ¿no? Casi nada. Entonces yo estoy aquí total y absolutamente intimidado. Pero lo que plantea la moderadora con mucha adecuación es qué es ser de izquierdas o cómo adaptarlo, ¿no? Yo creo que tampoco hay que adaptar los ideales, ¿no? Porque la izquierda hoy es la defensa de la dignidad frente a los viejos y a los nuevos poderes, ¿no? A los viejos los conocemos, y los nuevos, pues bueno, la brecha digital, la desinformación, todos estos nuevos factores, ¿no? Porque la izquierda en su raíz más profunda nació con una tarea plenamente vigente, ¿no? Que es evitar que las personas vivan sometidas a fuerzas que no pueden gobernar o no están siendo gobernadas, ¿no? En el pasado, cuando les fueron por la precariedad industrial, la arbitrariedad patronal, en última instancia la falta de derechos, ¿no?
Claro, hoy esos poderes se han multiplicado, han mutado y ahora pues parecen como más sofisticados, más difíciles de seguir, ¿no? Estamos hablando de cosas más sutiles, más distribuidas, ¿no? Pero la lógica es la misma. La dignidad humana no puede depender del azar y el capricho de una minoría. Por eso el primer valor, y yo creo que aquí hay 4 valores fundamentales que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que defender y que tenemos que saber transmitir. No solo entre nosotros, porque yo vengo a estos congresos y todos tenemos mucha razón y nos damos palmaditas en la espalda, pero que esos 4 valores tenemos que implementarlos de manera que calen en la sociedad a nivel transversal, a los jóvenes, a las mujeres, a los migrantes, a los hombres también, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de transmitirlo de manera transversal, ¿no? Y estos 4 valores, el primero es la igualdad material, no como una cosa nostálgica del siglo XX, sino como un principio que se reactualiza, igual que los poderes, ¿no? La desigualdad ha vuelto a crecer, ¿no? Pero lo ha hecho de forma más sofisticada, el acceso a la vivienda, una estabilidad laboral real, ¿no? En última instancia, la capacidad de desarrollar y planificar la vida. Combatir esta desigualdad es garantizar que la libertad no sea un privilegio de unos pocos, sino que sea, digamos, un manantial del que toda la sociedad pueda beber de ella. Segundo valor es la justicia, y más concretamente la justicia en el mundo digital, que ya no es un escenario alternativo, lo digital es un escenario real. Muchas transacciones económicas, si no la mayoría, se desarrollan en el mundo digital. Y hay un segmento de la población que vive prácticamente más en el mundo digital que en el mundo real, en el mundo palpable, ¿no? Y la izquierda tiene que saber cómo entrar ahí y cómo, digamos, incidir para que haya una justicia real, ¿no? Hablamos de algorítmica, de los datos, de las capacidades digitales, porque si no, vamos a crear un nuevo tipo de ciudadano vulnerable, que es aquel que es ajeno a una parte tan sustancial de la vida de hoy en día como es las plataformas digitales, ¿no? El tercer valor es democracia plena, que parece una cosa que teníamos consolidada, pero estamos viendo que no. Y aquí no solo hablo de las autocracias externas que intentan incidir en las democracias de los estados, sino también por lógicas internas, ¿no? Como la desinformación, la polarización del discurso y discursos emocionales, discursos que digamos, sustituyen la deliberación por el ruido, ¿no? La izquierda no puede resignarse a navegar este oleaje. Tiene que ser la fuerza que reconstruya la confianza pública y que defienda de verdad el ecosistema que premia el actual, la simplificación y la mentira, ¿no? Entonces ahí como izquierda debemos de continuar trabajando. Y el cuarto es la fraternidad, que es un concepto en desuso y me da una pena tremenda. La fraternidad es ese concepto que hace que el proyecto de izquierda no sea solo un proyecto económico. Es aquello que es nuestra, digamos, nuestra seña de identidad, ¿no? Que se resume en que el destino de uno no es indiferente al destino de otro, independientemente de si yo conozco o no a ese otro. En un país con identidades múltiples, diversas, que os voy a contar, y tensiones territoriales que las tenemos muy presentes, ¿no? Este valor significa apostar por un proyecto común donde quepamos todos, que proteja bajo un mismo techo democrático. Todos estos 4 valores se resumen en uno, que es la dignidad humana. La dignidad en el empleo, la dignidad de la educación, la dignidad en el terreno de la digitalización, la dignidad como límite contra cualquier poder, sea económico, sea político, sea algorítmico, el que sea, ¿no? Claro, estoy diciendo cosas que parecen antiguas, ¿no? Es aquello de que la historia se repite. Yo no sé si la historia se repite, pero decía Mark Twain que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y ahora hablando de historia, pues nuestro querido Ernest Lluch, que hace 25 años ahora fue asesinado por la banda terrorista ETA, ya definió el socialismo como llevar la máxima libertad, la máxima fraternidad y la máxima igualdad posible a todas las personas que viven en sociedad, ¿no? Y ese ha sido siempre nuestro compromiso y tiene que seguir siendo nuestro compromiso hoy en día, ¿no? Porque la política de izquierdas no es la que promete detener este viento, sino la que garantiza que las personas tengan abrigo en él, es decir, que tengan derechos y poder para caminar en él sin miedo. Y esta es toda mi intervención, esta es mi primera intervención, cortita. Marcos, nos han hablado de aportar nuestra historia y nuestra memoria, y luego nos han hablado de cómo conseguir que lo que suena antiguo, porque lo ha reconocido, deje de sonar antiguo, cómo modernizarlo, cómo adaptarlo a esta época, a estos lenguajes, a esta comunicación.
Ahí tenemos ahora mismo el hilo. A lo mejor te lo saco del que tú traías, pero venga, pues Marcos, tu tiempo. Perfecto. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a Izquierda Socialista la invitación que me hace a participar de esta jornada y de estas conferencias, en especial a Vicente Garcés, ¿no? Y al compañero también, ¿no? Que tuvo la amabilidad de llamarme y invitarme a la jornada. Debo decir que a lo mejor soy un invitado de piedra, o como se quiera hacer así, porque no pertenezco ni al partido ni a Izquierda Socialista, pero sí he participado de muchas de sus jornadas y de muchas de sus actividades. Por lo tanto, me siento comprometido con el pensamiento de Izquierda Socialista, y digo específicamente de Izquierda Socialista en su parte histórica, ¿no? De los cuales también está ahí Joan Garcés y mi gran amigo Antonio Sánchez Mase, ¿no? Al cual me une una amistad, y diariamente el transferir, ¿no? Más que WhatsApp, algunos artículos que él me los pasa de la derecha y yo se los paso de la izquierda, ¿no? Para entender también que pensar significa también conocer al enemigo. Es decir, no solamente verse la barriga, no solamente verse el ombligo. Dicho esto, espero que me los quiten de los 10 minutos, porque es una presentación que estoy haciendo. Perfecto. Bien, señalaba Marta que hacer que lo antiguo parezca nuevo es que lo antiguo no tiene por qué ser. La ley de gravedad es muy antigua, y yo le diría a alguien que no cree en ella que se tire del 8º piso para abajo a ver si no funciona. Es decir, que el concepto de lo antiguo no le resta importancia al hecho de la realidad sobre la cual se fundamenta. Entonces hay que diferenciar lo viejo de lo que significan principios explicativos que siguen siendo válidos, y la ley de gravitación sigue siendo válido, ¿no? Independientemente de que sea del siglo XVI. Pero ya que me han preguntado qué es ser de izquierda, diríamos que vivimos en un cambio de hipótesis. Pasamos del capitalismo analógico al capitalismo digital. Y supone también pensar de otra manera. Ahora, pensar supone en todo caso preguntar, y recupero lo que decía ayer Vicente Garcés. Preguntar significa cuestionar el poder. Pensar significa, de esa manera, no solamente cuestionar el poder, sino articular el hecho de una crítica al poder. Y voy a ser provocador. ¿Era Sócrates de izquierda? ¿Era Giordano Bruno de izquierda? Por poner algunos. ¿Era Newton de izquierda? Y si va a ser más provocativo, ¿era Vargas Llosa de izquierda cuando escribía y escribió, entre otras cosas, La fiesta del chivo, o escribió El sueño del Celta? Bien, hay que diferenciar entre pensamiento crítico, pensamiento subversivo, pensamiento que se enfrenta al poder, como Émile Zola, Yo acuso, ¿no? En ese ámbito, de lo que significa ser pensamiento de izquierda. Pensamiento de izquierda tiene una base, que no vamos a ir a la Revolución Francesa, sino que se articula incluso desde la dinámica específica del surgimiento y desarrollo del capitalismo. El capitalismo hizo que la izquierda tuviera ya un proyecto. Era pensamiento crítico, pensamiento subversivo, pero un pensamiento con proyecto, con idea de sociedad, con horizonte histórico, y era una crítica al capitalismo. No se puede ser de izquierda si se acepta el capitalismo como principio de articulación de nuestro pensamiento. Y es una pena que hoy la derecha haya colonizado el pensamiento de izquierda, haya determinado que esa agenda sobre la cual se construye nuestras preguntas no sean nuestras preguntas, sean las preguntas de la derecha, que nosotros contestamos mejor o peor. Y desaparece de ese proyecto transformador, que ya lo ha dicho, que es el concepto de dignidad, de la dignidad de lo humano que se refleja en lo humano. Y lo humano que se refleja en lo humano es el reconocimiento del otro. Sin el otro no somos seres humanos. Lo humano responde en ese ámbito, y eso, lo queramos o no, es un elemento de la cooperación, no de la solidaridad.
Y eso implica que nosotros podemos entender la lucha del capitalismo, la lucha de la democracia en el capitalismo, pero democracia y capitalismo no van juntos. Eso lo dice Hayek, lo dice von Mises, es decir, lo dicen los teóricos del capitalismo, que no son demócratas. Les puedo leer, si ustedes quieren, a Hayek, por eso lo traigo, ¿no? Y después les voy a leer lo que es la guerra neocortical. La democracia de mercado se desentiende del verdadero mérito, de la íntima santidad de la personal moralidad y de la ética y de la justicia. Prosperan en la palestra mercantil, libre de trabas administrativas, quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que estos en cada momento, con mayor apremio, desean. Los consumidores, por su parte, se atienden exclusivamente a sus propias necesidades, apariencias y caprichos. Esa es la ley de la democracia capitalista. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos. Ayer se hablaba de pedagogía. Bien, pues aquí están los teóricos del capitalismo. Y se mencionaba también ayer, ¿no?, a Keynes versus Hayek, pero se olvidan las cartas y la correspondencia entre Hayek y Keynes, donde Keynes le decía: si lo que yo quiero es salvar el capitalismo, entiende, mi querido amigo Hayek, ¿no? Yo lo que quiero es que el pleno empleo, ¿no?, y la redistribución de la renta funcionen. ¿Cuánto me queda? Bien, vale, me da tiempo. Bien, por lo tanto, en ese ámbito hay que ver cuáles son los cambios que implican las maneras de pensar. Hoy la izquierda tiene que pensar para ganar, no pensar para resistir, crear proyectos, horizonte histórico. Cuando la izquierda se ha negado a un proyecto histórico, ha por lo tanto desistido de aquellos elementos que forman parte del proyecto teórico, político y práctico que implica la propuesta de lo humano: cooperación, trabajo, dignidad, sí, claro, pero eso dentro de una lógica anticapitalista. Tendremos que definir lo que es la lucha anticapitalista, sí, pero si abandonamos el criterio para gestionar lo que el capitalismo dice, vamos mal. Ya sé que a lo mejor eso irrita, pero es que el problema es que hay que plantear las cosas en ese ámbito. Negar la realidad es mala cosa. ¿Por qué? Porque colonizamos ese pensamiento. Claro, eso es lo que pasa en Occidente. En Occidente lo que hacemos es construir en esa lógica. Por eso señalo que todo el pensamiento crítico que se transformó, y entre ellos un Juan Negrín, por poner algunos ejemplos, o Unamuno era de izquierda cuando se enfrentó a Millán Astray, ¿no?, ese 12 de septiembre, diciendo venceréis pero no convenceréis, que además no es así la cita, pero bien, lo vamos a pasar. Estamos ante un momento de guerra, pero un momento de guerra distinta, que es el momento de la guerra neocortical. Una guerra que se articula fundamentalmente, y que es tristeza haberlo escuchado en esta mesa, cómo funciona la guerra neocortical anulando la capacidad de pensar. Es decir, única y exclusivamente, ¿no?, argumentando desde el pragmatismo, no desde la realidad. Dice, según los teóricos, la capacidad de las tecnologías, y esto va porque también va de la tecnología de la información. Dice, según estos teóricos, la capacidad, fíjense, según estos teóricos, la capacidad de las tecnologías de la información ha transformado la guerra en una cuestión esencialmente de ideas y epistemologías. Tal y como escribe el profesor de la Escuela de Guerra de Estados Unidos y del Pentágono, comenta que se trata de palabras muy pesadas, ¿vale?, pero que a las claras significan que la guerra de la información tiene que ver con la forma en que los humanos piensan, y lo que es más importante, como en la forma en que toman las decisiones. Esta redefinición de la guerra bajo el prisma de la información es resumida mediante una metáfora biológica: la guerra neocortical. Una guerra que se esfuerza, fíjense qué bonito, y con esto voy terminando, una guerra que se esfuerza en controlar o modelar el comportamiento del organismo enemigo, pero sin destruir los organismos. Y esto se logra buscando influir incluso en el punto de regular la conciencia, las percepciones y la voluntad de liderazgo del adversario, el sistema neocortical del enemigo. El objetivo es paralizar en el adversario el ciclo de observación, de orientación, de decisión y de acción. En suma, se trata de anular su capacidad de comprender.
Bien, eso es el ser de izquierda hoy, recuperar esa capacidad que, entre otras cosas, ¿no?, nosotros estamos ni más ni menos que destruyéndolo. Por eso digo que la derecha ha colonizado la izquierda. Pensamos desde la agenda de la derecha. Pero recuperar el pensamiento crítico no significa recuperar el pensamiento de izquierda. Eso significa recuperar dos cosas que son claves. La lucha contra la explotación, porque todo lo que ha dicho mi predecesor de la palabra no es posible si no hablamos de las relaciones sociales de explotación. Porque hablar del trabajo, de la dignidad, implica la explotación. Y ya que estamos en una lucha contra el patriarcado y estamos en una lucha contra el machismo, no del ser humano, o sea, no del hombre contra el hombre, que era lo que se decía. Ahí está la importancia del lenguaje, de las personas, porque en las personas incorporamos el hecho también de la lucha contra el patriarcado y en la lucha contra el capitalismo. Si uno se da cuenta en los libros que algunos hemos leído hace mucho tiempo, era la lucha del hombre contra el hombre, la articulación del hombre, no, ahora personas porque incorpora. Sí, esa es la lógica del lenguaje, porque el lenguaje construye realidad, porque el lenguaje define parte de nuestra propia existencia, y sin ello no es posible. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es entender que pensar para ganar es recuperar los valores éticos de la dignidad que significaron la construcción de un pensamiento de izquierda desde lo que significó la primera internacional, de lo que significó la segunda internacional y lo que significó la lucha de Pablo Iglesias, me refiero al bueno, ahora que se habla tanto, que era, entre otras cosas, la dignidad de entender que el proyecto socialista es un proyecto cultural. El capitalismo no es un hecho económico, es un hecho político. Y cuando defendíamos las casas del pueblo y se defendían las casas del pueblo, era por la pedagogía, por enseñar, por articular, por pensar, por cambiar, por luchar en ese ámbito. Y por tanto ahí está la historia del Partido Socialista, y la está también en la historia de Juan Negrín, tan denostado por muchos. Y eso significaba, entre otras cosas, la lucha contra el alcoholismo, la lucha por la defensa de la mujer frente a lo que era la violencia de género, la lucha de las mujeres cuando se está hablando de que el triunfo de lo que hoy tenemos de la democracia, y termino, es de la socialdemocracia, me parece una falta de respeto enorme a las luchas de las clases trabajadoras, a las luchas de que ellos trabajaron por las 8 horas, primero por las 12, después por las de 10, después por las de 8, por los anarquistas, por los comunistas, por los socialdemócratas, por los antifascistas, por todos aquellos que han construido los derechos sociales y los derechos políticos. Vivimos un momento de involución política y no busquemos en la derecha lo que es responsabilidad de no hacer lo que debe hacer la izquierda. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me han dejado muchas pelotas picando y no sé por cuál decidirme. Por ejemplo, ¿cómo puede la izquierda española conciliar la defensa de la igualdad social con los retos de la economía globalizada y digitalizada? O sea, ¿cómo hacemos, después de escucharte, Marcos, para salir del capitalismo o para luchar contra el capitalismo desde dentro del capitalismo? Porque el capitalismo de momento ha ganado. Y ha ganado por goleada. Entonces, salirse de él, y más cuando se está gobernando, se me antoja inviable. Hablemos de fórmulas, hablemos de cómo se hace para, siendo izquierda, conciliar la defensa de la igualdad social con una economía globalizada y digitalizada. Ahí os dejo la pelota, y si quieres empezamos por ti. Venga. Pues muchos melones han abierto, sí. Sí, Marcos, Perdón. Espera. Genial. Una buena pregunta. Claro, aquí se habla de la economía globalizada y digitalizada y cómo capearla como si fuese un fenómeno meteorológico que no podamos prever y que sea, digamos, inaplazable o algo así, cuando no es así. Son decisiones de gente, son estructuras de poder que, digamos, inciden de una manera u otra, ¿no? Claro, ahí lo que me da la sensación, también por lo que ha dicho mi contertulio justo antes, es que la derecha, digamos, se ha expandido a nivel
de ideas donde la izquierda no ha podido. Y ahí tenemos una responsabilidad colectiva, tanto el sindicato como el partido, ¿no? Que es también una vieja idea que tenía Pablo Iglesias, ¿no? Aquel tronco con dos ramos, sindicato, partido y sindicato, donde no hemos tenido, digamos, la capacidad adecuada, no hemos trabajado lo suficiente, ¿no? Pero bueno, son decisiones humanas, son sistemas construidos por personas, ¿no? Son espacios donde la política puede y debe incidir, ¿no? Y claro, hay que dar fuerza a esas, digamos, esos vectores, ¿no? Que intentan cambiar nuestra sociedad, ¿no? Y ha hablado mi contertulio sobre la guerra, ¿no? Que ha cambiado y ahora es la guerra de la información, ¿no? Cómo la información o el lenguaje construye la realidad. Y ahí no puedo dejar de hablar de un poco mi tema, que es la inteligencia artificial, y ver que la responsabilidad que tenemos con la inteligencia artificial, ¿no? Porque lo que está pasando es que hemos dejado que la inteligencia artificial sea una herramienta más de opresión de los trabajadores, de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque no hemos podido regularla, o porque no hemos sabido, digamos, manejar la innovación en general y la inteligencia artificial en particular. Y ahí os voy a dar yo mi experiencia personal, también la experiencia personal de todos, digamos, los que trabajamos en investigación, que es cuando tú pides un proyecto de investigación, sea el que sea, inteligencia artificial, algoritmos, redes, microbiología, hay dos principios fundamentales que priman: reducción de costes y aumento de beneficios. Y mi pregunta es, ¿los humanos dónde estamos ahí? ¿Dónde está el aumento de la calidad de vida? ¿Dónde está la reducción de riesgos laborales? ¿No? Claro, esos proyectos de investigación que pagamos todas y todos con nuestros impuestos, pero que los beneficios se los llevan la gente que lo implementa, es decir, los grandes capitales que lo ponen en las empresas, ¿no? Claro, y se ha dicho que el lenguaje construye la realidad, y es cierto, se habla de las nuevas tecnologías o de la inteligencia artificial como si nos fuesen a quitar el trabajo, o como si la inteligencia artificial fuera racista o fuera machista, que lo es. Pero la inteligencia artificial, siguiendo esto de que el lenguaje construye la realidad, no es ni machista, ni sexista, ni nos va a quitar el trabajo. La inteligencia artificial no tiene voluntad propia, son ceros y unos en una máquina. Quien nos quita el trabajo, o quien quiere usar la inteligencia artificial para sustituir al humano sin compartir los beneficios, son unos pocos. Quien entrena una inteligencia artificial machista y la pone a disposición de todo el mundo, de todos los jóvenes, son personas, no inteligencia artificial en sí misma, ¿no? Y aquí tenemos que estar lúcidos, ¿no? Y combatir este modelo, ¿no? Porque, ya digo, no hemos tenido la capacidad suficiente como para rellenar ese hueco de qué dirección tiene que tener las nuevas tecnologías, y he sido cuando el capital, en última instancia, ese proyecto de la derecha, lo ha hecho, ¿no? Y aquí me gusta siempre nombrar a Varoufakis, porque aquí se ha dicho también lo de tecnopoder, ¿no? Yo más que tecnopoder cojo Varoufakis y hablo del tecnofeudalismo, ¿no? Hay unos pocos que se han convertido en señores feudales, que son las grandes empresas, son Elon Musk, son Bill Gates, son Mark Zuckerberg, que tienen las grandes corporaciones, tienen los grandes datos y nos dejan a los demás ser sus vasallos y nos dejan un trocito del mundo virtual cobrándonos peaje, pontaje y todo lo que nos pueden cobrar, ¿no? Y además jugando con nuestros datos. Y aquí hay que ser muy serios y aquí hay que plantar cara, porque esas grandes corporaciones que no tienen democracia interna inciden en la democracia de las personas. Y aquí hay muchos estudios, y no me quiero pasar por el tiempo. Uno, por ejemplo, que hizo Telefónica, para que veamos, digamos, el calado que tienen estas tecnologías de la información sobre nuestros datos, porque yo de vez en cuando digo esto por casa y mi madre, que es usuaria de Facebook, a más no poder, me dice: a mí me da igual que me investiguen, porque mi vida tampoco es tan interesante. Tu vida no es tan interesante, pero la vida de todos juntos le da un poder que ni nos imaginamos a esta gente. Fíjate, el estudio que digo de Telefónica, solo sabiendo cuándo nosotros desde nuestro móvil nos conectamos al wifi de casa y cuándo nos conectamos a nuestros datos internos, solo sabiendo cuándo nos conectamos, la hora, no que buscamos ni nada por el estilo, sino cuándo nos conectamos, Telefónica puede inferir, es decir, predecir mediante inteligencia artificial nuestro género y nuestro nivel de estudio. Cuidado. Después de este informe, claro, yo lo proceso y me salen dos preguntas aterradoras. La primera es, si esto lo ha hecho Telefónica, ¿qué no podrá hacer Amazon, qué no podrá hacer Facebook, qué no podrá hacer Twitter, que tiene infinidad más de datos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, si esto lo ha publicado Telefónica, ¿qué tendrán guardado en el cajón? ¿Qué tendrán guardado en el cajón, no? Y claro, mediante este tecnofeudalismo hay que legislar y hay que ser valientes en la legislación. Pues sabéis que se ha aprobado la Ley Europea de Inteligencia Artificial, el Ley Act, y se aprobó y los empresarios se pusieron a llorar por las esquinas. También es verdad que
es lo que más bien se está, ¿no? Y ahora cuando la gente legisla. Y empezaron con aquello tan viejo de que la legislación mata la innovación. Eso es mentira, eso es totalmente mentira. A mí se me ocurre pocos, digamos, dominios de la economía con más legislación que las farmacéuticas, y se me ocurren menos dominios que generen más pasta que las farmacéuticas. Entonces, cuando un empresario nos diga que la legislación mata la innovación, eso es mentira. Mira las farmacéuticas, que generan trillones y trillones de beneficios y que están legislados a más no poder, ¿no? Pero es que aparte la ley de inteligencia artificial, por ejemplo, es una ley de mínimos. Yo en enero me incorporé a la Comisión Europea y en conversaciones con la directora de la Oficina de Inteligencia Artificial me aceptó que la inteligencia artificial solo afecta a un 10% de las empresas que utilizan inteligencia artificial. Es una ley de mínimos, es una ley de riesgos, ¿no? Tenemos que ser más ambiciosos, o sea, tenemos que alabar el papel europeo, pero tenemos que ser más ambiciosos, ¿no? Y yo no puedo, digamos, dejar ese turno de palabras, sabiendo que mi contertulio anterior es chileno, es de origen chileno, sin hablar de uno de mis grupos de música más favoritos, que es Quilapayún, no sé si lo conocéis. Tiene una canción muy buena que es Nuestro Cobre, que habla de cuando nacionalizaron en Chile el cobre, ¿no? Y canta Quilapayún de la nacionalización, dice: de su fruto vendrá la vida nueva, vendrán tiempos mejores, ¿no? Del fruto de la nacionalización. Desde luego estamos viendo tiempos nuevos de la inteligencia artificial, pero mi pregunta es, ¿realmente esos tiempos serán mejores? Y ahí es donde tanto el partido como el sindicato tenemos un papel fundamental, y lo tenemos que hacer como siempre se ha hecho, ¿no? Dando la batalla. Porque esto yo lo digo en el sindicato, pero yo tengo una especie de bicefalia, desarrollo inteligencia artificial en un sitio y voy al sindicato y me tengo que pelear con la gente porque está en contra. Lo que no podemos ser es neoluditas, ¿no? No tenemos que quemar los telares porque nos van a quitar la faena. Lo que tenemos que hacer es decir, fantástico, inteligencia artificial, redúceme la jornada laboral, aumentame el salario, ¿no? Pongamos un posible impuesto al algoritmo, y si tiene una fuerza de producción X y genera unos beneficios X, pues que de ese fruto, de esa nueva vida, bebamos todas y todos, ¿no? Yo tengo esta bicefalia. Y claro, tenemos que pelearlo, ¿no? ¿Y cómo tenemos que pelear? Claro, cuando voy al sindicato con este bicefalia dice, no, bueno, hay que poner el impuesto, y me dicen, pues que los empresarios no van a querer. Querían la jornada laboral de 8 horas. Querían la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Querían aumentar el salario mínimo interprofesional. Te quiero decir, a mí no se me ocurre ningún derecho a la clase trabajadora que los empresarios de propia voluntad hayan dicho, oye, lo cedemos. Hay que pelearlo. Hay que pelearlo. Esto lo haremos como siempre hemos hecho las cosas. A la IA humanista, que respeta a los trabajadores, mano tendida. Y a la que no, puño en alto, y ya está. ¿Se me oye o no? ¿Me habéis oído que sí? Ah, que no se graba, perdón, para los de casa. Bueno, dejadme que avancemos un poco aquí y dejamos la última media hora para las intervenciones, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que por alusiones ha sido muy interesante lo que nos han contado sobre inteligencia artificial, sobre lo que viene. Pero necesito hablar más sobre qué hacemos con una economía globalizada y digitalizada y la defensa de la igualdad social. ¿Cómo luchamos contra el capitalismo desde dentro del capitalismo? A mí esto me gustaría desarrollarlo más. No sé cuál de los dos quiere intervenir primero. Venga, Marcos. Venga. Siéntete, por favor. Me siento. Ya, ahora estoy encendido. Ya. Yo creo, cuando hablamos justamente del lenguaje y de la necesidad del rigor del lenguaje, ¿no? Es lo que estamos definiendo desde esa perspectiva. Uno habla de economía globalizada. Bien, yo me pregunto, el café que muchos ponen en América Latina no es de América Latina, proviene de África. Y sin embargo, en América Latina la gente cree que, bueno, cuando lo consumimos, ya no digo el azúcar, ¿no? Que uno dice, todas las economías, el azúcar es de Asia. Y eso es del siglo XVI. O sea que plantear que la globalización es del siglo XX me parece justamente aceptar el criterio de que el capitalismo comercial y el capitalismo a partir del siglo XVI, que es cuando aparecen los primeros criterios del imperialismo en términos de imperio, no imperialismo. El imperialismo del siglo XIX pareciera ser que es una cosa nueva. Si hay negros en América Latina, no es porque vengan de América Latina, sino porque es por de la esclavitud.
Por lo tanto, entonces tenemos que recuperar el rigor de los conceptos para decir cómo el capitalismo acelera los elementos de obtención de beneficio en el siglo XXI en función de lo que significa la redistribución de la renta y la apropiación de los recursos entre el capital y el trabajo. Fíjate qué manera diferente de preguntar la pregunta. La ideología no está en la respuesta, la ideología está en la manera de formular la pregunta, diría nuestro amigo. Perdóname, por alusiones. No, Por alusiones. Sí, No, planteate la pregunta tú, si igual yo no la he planteado de la mejor manera. O sea, es que iba de conseguir que nos entendamos y que avancemos. Entonces, la cuestión es, ¿cómo se hace para que la economía de un país no se vaya al garete por no participar del juego en el que está ahora mismo el mundo? Esa es la pregunta, que igual no está muy teóricamente bien hecha, que no es muy fuerte, lo reconozco. Pero entiéndeme, espero que nos entendamos. Sí, lo que yo quiero señalar justamente que ese tipo de respuesta a esa pregunta es un esfuerzo ímprobo que no tiene respuesta, porque la pregunta no se formula en los términos de poder tener una respuesta. La única respuesta que hay sería en términos platónicos, es decir, sería un esfuerzo tan imposible que inalcanzable, porque no se podría. La cosa es, por ejemplo, cómo podemos plantearnos una independencia tecnológica en términos de la dependencia que tenemos, por ejemplo, de la tecnología estadounidense de España. Por ejemplo, esa es una pregunta que nos la podemos hacer. ¿Debemos desarrollar inteligencia artificial propia, viable? Debemos en todo caso plantearnos simplemente cambiar los planes y programas de estudio en las universidades para la formación de ingenieros, de médicos, de politólogos, de sociólogos, es decir, ¿qué necesitamos en ese ámbito desde la perspectiva de nuestra propia sociedad en función de un mundo global? Sí, pero es que el mundo global es global desde el 16, y si me apuran más, nosotros hablamos del castellano, origen del latín y el griego, para no poner en términos de nuestra referencia. Por tanto, la pregunta condiciona ya la respuesta. La pregunta está muy bien hecha, como tú lo dices, pero me plantea a mí la necesidad de reformulártela para decir, de esa manera, puedo poner un ejemplo solo, para poner, y con esto concluyo porque me parece importante, de la ciudadanía plena. ¿Es el león el rey de la selva? Podríamos aceptar la pregunta, alguien dirá, no, el león no, porque yo soy esos machistas, el león no hace nada, son las leonas las que consiguen la carne, van, luchan y tal. Y alguien dirá, perdona, yo soy republicano y no quiero reyes en la selva, no es el león. Y alguien dirá, no, perdón, yo lo que quiero es que sea el elefante, porque el elefante es, y ahí después saldrá el Consejo de Estudios Sociológicos con nuestros queridos amigos presidentes, dirán, vamos a hacer una estadística, ¿no? Moda media, mediana, si es el león, si es la leona, si es la boa, si es esto, y de repente alguien va a decir, perdón señor, pero es que el león no vive en la selva, vive en la sabana. ¿A qué es usted? ¿Terrorista? ¿Es usted comunista? No, es que esa pregunta no es válida, porque el león no vive en la selva. Y es más, en América Latina, la que se pone, no hay leones, entonces son selvas incompletas. Hay que importar leones para que sean selvas completas. Pongo ese ejemplo del lenguaje para que nos entendamos del problema que tenemos en la izquierda, para recuperar algo que era propio, el rigor conceptual, el rigor en el cual nosotros hablábamos de todas las cosas. Y termino con esto. Es el, por ejemplo, defíname usted un conejo, mamífero, 4 patas, cola corta, color gris, dientes preeminentes y orejas grandes. Bueno, pues cuando yo vaya a un zoológico y vea un elefante, diré que estoy en presencia de un conejo grande. Reúne las características que yo he definido. Eso es el problema que tenemos. Por eso no existe inteligencia artificial. Lo lineal, nosotros no pensamos linealmente. La inteligencia artificial, me lo puede correr, es un algoritmo en términos de la construcción de la cibernética y la informática. El hecho específico del ser humano no piensa linealmente, por eso somos incertidumbre, pero no queremos pensar en la incertidumbre, no queremos pensar en ese ámbito en el cual nos hace seres humanos. Somos seres humanos porque la incertidumbre forma parte de nuestra existencia, por eso la necesidad de un proyecto de izquierda, para construir en esa incertidumbre la dignidad del ser humano por encima de la explotación de las clases contra las clases. No sé por qué he contestado. ¿O la pregunta no te había gustado? No. Para mí es un honor tener una conversación contigo. Lo siento. Mi rigor conceptual
igual no está la cosa, perdón. Perdona, Bueno. a ver, soy muy respetuoso con las personas, pero muy irreverente con las ideas, empezando con las mías. Yo también. Y lo que me aturde es que el rigor conceptual nos lleve a la melancolía. Eso me aturde. Porque... No, a mí a lo mejor es a quien me lleva ahí, ¿no? Porque al final, después de tu disquisición súper interesante, con lo que me quedo es con 3 palabras que has dicho en un momento dado. Y es que lo que te estaba preguntando, por más que la pregunta no estuviera bien formulada, es que no es posible. No es posible no participar del capitalismo ahora mismo tal y como estamos y donde estamos. Entonces, por más que nos sentemos a hablar de las teorías, a mí me gustaría que nos sentemos también a pensar qué hacemos con eso. O sea, ¿cómo hacemos que sea posible? O sea, de verdad hay que buscar las maneras. Mírame, el tiempo a mí también me dice que ya. Yo me callo, que yo no he venido aquí más que a escucharos y a tratar de plantear todo el rato las mismas preguntas. ¿Querías hacer un inciso? Yo solo una puntualización. No debemos perdernos demasiado en el rigor. Y esto... sangro al decirlo como profesor de universidad, pero en términos de la izquierda, si nos perdemos en el rigor, nos encorsetamos y dejamos de ser operativos en una sociedad donde es todo ya. Entonces tenemos una biblioteca fantástica con nadie que nos lea. Está muy bien que en estos espacios seamos muy rigurosos, tenemos que serlo, pero el rigor, hay veces que hay que ser más brocha gorda que quirúrgico, ¿no? Sobre todo en esta sociedad de que todo es instantáneo y todo tiene que ser para allá y todo tiene que ser, digamos, excitante y dinámico, ¿no? Entonces, el rigor sí, pero tenemos que acotar los espacios adecuados. Solo eso. Bueno, aquí me pide el compañero que os dé ya la palabra y yo soy una maldad. Así que os voy a poner el reloj a todos, ¿vale? El reloj es para todo el mundo. 1 minuto para cada me parece razonable. 1 minuto por aquí, 1 minuto por allá. Minuto y medio. No hay más, ¿ok? Venga. Allí veo en la primera mano, están todas levantadas. Vais a hablar todos, ¿vale? Con este régimen de tiempo podemos hablar todos. Venga, dejadme que ponte el micrófono, yo me quito el mío. Bueno, pero ¿qué más da donde empecemos, no? ¿Vamos a discutir por qué empieza? No. ¿Qué más da? Por eso he visto aquella mano primero, perdón. Venga, vamos allá. Tienes la palabra. Se me oye. Perdón. Buenas tardes, mi nombre es Uli Pinchi. Quería hacer 2 preguntas súper breves, y ya que los veo que están hablando de la situación actual de la izquierda. Yo soy peruana y me gustaría un poquito que, ya que Perú también está en el mundo, voláramos hacia el otro lado del Atlántico. Fíjense, hay mucha hipocresía con el tema de la iglesia y todo esto, y no podemos lograr el matrimonio igualitario, no podemos lograr el tema de que la mujer pueda decidir sobre si quiere abortar o no, porque eso es un crimen, un pecado, y la mujer es muy mala al decidir algo sobre su propio cuerpo. Entonces, esa es la verdadera izquierda que tenemos hoy en América, al menos en mi país, y que está muy vinculada al terrorismo, totalmente divergente a lo que es lo que yo conozco desde hace 10 años, precisamente aquí en el Partido Socialista, de lo que es de verdad una izquierda europeísta. Y la segunda pregunta es si conocen ustedes el trilema de Rodrik, ya que estamos hablando de estos temas de la hiperglobalización. Él hablaba, y claro, hay mucha ignorancia también de nosotros, de los hispanohablantes, sobre ustedes que son europeos y que pertenecen a la Unión Europea, sobre que el ganador del Premio Nobel de Economía, el señor Daniel Rodrik, profesor de una de las mejores universidades que hay en Estados Unidos, que es Harvard, dice que tenemos, por eso es el trilema, ¿no? 3 opciones y hay que escoger solo 2. La hiperglobalización de la economía o del mercado, la soberanía nacional o la democracia política, y que se tiene que sacrificar uno para que un Estado realmente pueda establecerse bien en todo su digamos, el esplendor de su sueño o su utopía económica. Entonces, sí que me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan, porque ustedes son europeos y porque además de ello, pues,
existe ahí un trilema. Hasta ahora, desde que Dani Rodríguez lo propuso, pues hasta ahora nadie ha dicho, bueno, sí, yo podría escoger la hiperglobalización económica y la soberanía nacional, o la soberanía nacional y la democracia política. Gracias. A ti. ¿Quién se le va a responder? Como contestemos ya no habrá. Nada. ¿Quieres el micrófono? Bótelo. No, es que conozco a mi gente. Bueno, nada. Ahora, preguntas a casco porro. Venga, ¿quién va a preguntar? Por allí. Pedro. Allá voy. Rápido. Vamos a ver. Somos de izquierda, ¿no? Por tanto, hay una vulnerabilidad. En mi opinión, el pueblo español es de izquierda. Ahora bien, la izquierda es una ideología, como bien el profesor Universal ha dicho, y por tanto hay que interpretarla como tal. Miren, hay un amigo además, por lo que conocí personalmente, que Pepe Mujica fue presidente de Uruguay y creó en la izquierda la unión de forma de ganar el gobierno, y así lo hizo y sigue gobernando ese partido que él creó en su momento, que es Frente Unido, y ella está. Aquí ahora, ¿qué tenemos que hacer la izquierda? Unirnos. La izquierda tiene que unirse, porque si no nos unimos, aquí se acabó la historia. Nada más. Yo cojo ahora, eso va a ser muy breve también. Yo quería preguntar un poco sobre el algoritmo en redes sociales. Porque, bueno, obviamente está detrás de Meta, está Zuckerberg, amiguísimo de Trump, y luego está TikTok, que es comentarios. Entonces, un poco a ver cómo podemos, porque influirlo está difícil, pero yo creo que igual es posible, pues que nos conteste un poco. Y después, sobre el rigor conceptual. Estoy completamente de acuerdo, porque si decimos, ahí sigo aquí, que el 25% de los jóvenes están atraídos por la extrema derecha, ya, pero como decían mismos los compañeros de La Rioja, decían, ¿y el 75% restante qué? Pues entonces yo creo que hay que decirlo todo para que se entienda, porque si ellos dicen continuamente, es que los jóvenes son de derecha, pues queda ese mantra. Y yo creo que tenemos que apropiarnos un poco pues, de la idea de que el 75% restante pues, está desmovilizado o no está, pero que no es de derecha, extrema derecha. Pues eso. Muy interesante. Más cosas. Sigo la línea, ¿no? ¿Sigo en orden? Yo ya no sé qué hacer, yo ya lo que me digáis. Sí. Muchas gracias. A ver, volviendo a que ser de izquierdas, es decir, cómo se articula esa respuesta a la situación actual, que la derecha claramente ha estado marcando la agenda, por una parte, una agenda ideológica, porque está cuestionando, está negando todos los valores que la izquierda hemos poco a poco conquistado para la agenda política, valores como el feminismo, el ecologismo, etcétera. Lo están cuestionando en pos de una supuesta libertad, de una manera torticera que ellos están apostando por esa libertad, negando todos nuestros avances, incluso despectivamente nos están llamando socialcomunistas, ¿no? Y por otra parte, ¿cómo dar la respuesta hoy, aquí y ahora a una economía que está cada vez territorialmente más globalizada y a nivel de producción cada vez más atomizada desde el individualismo, que por otra parte a las personas no se les ha dado la capacitación, la formación para defenderse, digamos, individualmente. Entonces, la pregunta es cómo dar respuestas del siglo XXI, del aquí y ahora, y no del siglo XX, porque yo personalmente veo muchos discursos de compañeros y compañeras a diario que plantean respuestas del siglo XX, y la sociedad no es la misma que tenemos ahora en el siglo XXI. Muchas gracias. Fenomenal. Más manos, por allí. Ahí, pues esta señora, la siguiente. Yo sigo con el feminismo. Creo que en una economía, o sea, terrorista, se puede decir, pues resulta de que la mujer, ¿dónde vamos a quedar? Los cuidados, los hijos, todo eso,
¿cómo lo va a plantear la izquierda? ¿Y cómo vamos a defendernos las mujeres ante ese capital terrorista que no se fija en esas situaciones? Fenomenal. Siguiente. Gracias. Los jóvenes no son de derechas, los jóvenes se afilian a causas. ¿Cómo les hacemos llegar que sus causas son las nuestras? Siguiente. Es aplauso mismo. Venga, vamos por ahí. Sí. Mira, yo tengo un problema que es el siguiente, y a ver si somos capaces, y me dais un poquito duros en esto. Es un tema generacional. O sea, a mí me cuesta mucho porque he mirado aquí y soy de la generación boomer, luego está la generación X, la generación Z, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que yo ahora lo que he hecho ha sido una cosa que es documentarme en la parte que yo creo que nos interesa a la izquierda, que ha sido que a la pregunta de que somos de izquierdas, pero aquí somos de izquierdas, pero somos de izquierdas, yo soy republicano, soy socialista, ¿me entiendes? Y entre otras cosas, esas cosas van inherentes a qué ser de izquierdas. Por otra parte, el lenguaje que ahora los jóvenes, y yo dentro meto a Juventudes Socialistas, que deben de coger el ariete de ser unas personas inconformistas y que den la batalla en donde tiene que darse, en las calles o donde sea. Lo que sí digo es que yo, después de haber hecho ese estudio, he llegado a la siguiente conclusión. Me cuesta muy mucho llegar a estas generaciones, porque a través de lo que yo sé y de lo que he recibido de mis antepasados, que lo he recibido con documentos y personalmente, ¿cómo puedo hacerlo llegar? Y sobre todo, y más, es que ellos, cuando hacen un relato del tema, lo hacen sobre algo que está escrito. Pero aquí hemos tenido más de 40 años que no se podía escribir de una forma natural, que tenías que hacerlo siempre a través de algo. Entonces, eso es el problema que tienen los jóvenes para saber el relato. Entonces, mi pregunta es, como no seamos capaces de buscar un relato para que, en pocas palabras, a las redes sociales le llegue lo que es lo que nosotros queremos, y no seamos capaces para explicar si yo soy de izquierdas y llegarme y remontarme a los temas, quiero decir que hay que ser concreta y tenéis que decir y tenéis que tratar de ver cómo podemos articular eso. Nada más, esa es la pregunta. Fenomenal. Siguiente. Muy buena, me llamo Vicente, vengo de Granada. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿qué es lo que es el Partido Socialista en la izquierda de hoy? Tenemos que hacer, en la mesa anterior, cómo seducir a la derecha, pero la derecha con valores europeos. Hoy, ¿cómo tenemos que hacer eso para...? Ramón Rogliar, en un día a esta sala, dijo que por encima del PSOE solamente está un país, que es nuestra patria. Y eso, lo importante que nos queda a nosotros defender aquí, es al ciudadano de la calle, con su derecho, con los que van, calidad, educación, tal. Y luego, en la Europa de hoy, moderna, tenemos que convivir con las expectativas que hay, la industria, la economía, todo eso. ¿Y cómo tenemos que llegar? ¿Cómo cuando vamos a un sitio, a la mesa de cuatro Toledo, con quién hablamos? Y eso, tenemos que adaptarnos a esta vida, ¿no? Lo pasado, y venimos. Y tenemos que adaptar lo bueno de la inteligencia, como todo lo bueno, a la realidad. Lo demás, la filosofía, escribir. Mira, hay un ejemplo. Si alguien queda Francia hace un cuánto tiempo. Francia queda. ¿A dónde ha llegado el PSOE francés y por el izquierda de Francia? No sabemos lo que hay. Entonces, vamos a ordenarnos y si hay que coger a una derecha, como a la europea, a sentar y decir, bueno, ¿qué queremos que este gobierno funcione? Sí, seducir a alguien. ¿Acabó? Sí. Bueno, yo quería también hacer una pequeña reflexión al hilo también de lo que habla mi compañero. Y yo, darle la enhorabuena a los compañeros de la permanente por la organización de esta conferencia, porque la verdad que ha sido muy enriquecedora para mí, por lo menos, que es la primera que participo.
Y bueno, como conclusión en la mesa de hoy, yo me llevo que hoy en día es más necesario casi que nunca ser de izquierda y trabajar por la izquierda. Y ahora me pregunto, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? Y me voy casi a la respuesta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sabiendo que la derecha ya sabe lo que es capaz de hacer la izquierda. Antes, cuando nacimos prácticamente a primeros del siglo, final del siglo XIX, principio del XX como organización, bueno, no tengo que contarlo, no sabíamos lo que éramos capaces de hacer, lo que la izquierda era capaz de hacer. Ahora sí lo sabemos, pero la derecha también lo sabe. El poder capital, el capital también lo sabe. Por eso creo que es más necesario que nunca ahora ser de izquierda y trabajar por la izquierda, porque ya el capital sabe lo que somos capaces de hacer. Y luego, ¿cómo hacerlo? Pues hay una pequeña respuesta que me gustaría poner de manifiesto, y es también con el grado de compromiso personal de cada uno de nosotros con los valores y principios de la izquierda, y aplicándolo en ese compromiso personal en todos los ámbitos en los que nosotros, desde nuestro individualismo, estamos. Es decir, siendo de izquierda en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestro ámbito más próximo y también más lejano, en el gimnasio, en el bar, en todos los sitios. Hay que ser de izquierda y practicar la izquierda. Creo que es una de las formas en las que podemos poner freno desde nosotros mismos a ese poder capital que está visto que hay que luchar contra él. Y creo que es una de las formas que debemos de poner en práctica. Nada más mi reflexión. Sí, va. Gracias, Marta. Vamos a ver. Yo creo que la pregunta que formuló la moderadora es una pregunta pertinente. ¿Cómo se puede trabajar contra el capitalismo global en un mundo globalizado? La respuesta puede ser complicada, puede ser difícil. Hubo un intento de un modelo alternativo, el modelo soviético, que fracasó. Se decía que era un modelo de igualdad sin libertad, pero tampoco hubo al final igualdad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda intentó y consiguió un modelo que ha venido funcionando un tiempo, el modelo del pacto que se llamaba keynesiano o socialdemócrata. Un pacto que significaba, uno, democracia frente a totalitarismos, dos, aceptación del mercado, tres, un Estado fuerte con un sector público empresarial en ámbitos estratégicos muy fuerte. El movimiento neoliberal llevó a las privatizaciones y la desaparición de eso. El Estado de bienestar, sindicatos fuertes en las empresas, con presencia en los consejos de administración de las empresas. Hoy yo creo que el ser de izquierdas implica al menos luchar por la igualdad en 5 ámbitos. Primero, el original, la igualdad de clases, o frente a la desigualdad de clase, frente a la explotación del capitalismo que sigue existiendo, aliada por muchos, por el estado de bienestar, pero frente a la explotación del capitalismo. Dos, la igualdad de género, frente al patriarcado, frente a la desigualdad y la explotación, si cabe la expresión que muchas veces es cierta, de las mujeres por los hombres. Tres, la igualdad de generaciones, se implica la lucha contra el cambio climático, para dejar en el futuro a las futuras generaciones un planeta al menos igual que el que nosotros hemos heredado. 4. La igualdad de los diversos, de la diversidad. Y esto implica reconocimiento de los mismos derechos y garantía del colectivo LGTBI y otros muchos colectivos que pudieran salir. Y 5. La igualdad del siglo XXI, la igualdad en la lucha norte-sur. Y esto significa luchar por los migrantes, por aquellos que han sido colonizados, explotados, secundarizados a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 4 siglos, por los imperios, decía, los imperios europeos. Yo creo que la lucha de estos 5 objetivos grandes es lo que hoy define, en mi opinión, qué es ser de izquierdas en España y en el mundo. Gracias.
voy a hacer aquí una pregunta que la suelo hacer, los compañeros de Andalucía lo saben constantemente en los comités directores de Andalucía. Y digo, ¿qué saben o qué piensan nuestros representantes públicos de qué es el socialismo y cómo se debe de vivir el socialismo? ¿Y por qué lo digo? Porque nuestros militantes, cada vez que hablan de educación, me dicen, sí, el socialismo pide que sea una educación pública, una sanidad pública, pero cuando tus representantes necesitan, sus hijos están en colegios privados, colegios concertados, con los del capital y está en la seguridad privada. Mientras una mujer o un hombre de Andalucía tiene que esperar años para poderse operar, un diputado socialista del que sea, se montan en 3 meses, están operados. Y esto es lo que la gente se fija, y tenemos que no solo pensarlo, sino practicarlo. Estamos aquí en el córner de los veteranos. Vamos a ver, para mí ser de izquierda es saber decir que no. Y saber pensar y plantearse el porqué. Es decir que no y el porqué. Y luego quería hacer un pequeño comentario sobre un tema que he escuchado hace un momento, que hablaba de que a nuevas épocas, nuevos instrumentos. Tiene la verdad a media. Nuevas épocas, si hoy día la proletarización de determinados sectores económicos es mayor que en el siglo XIX y el siglo XX, es decir, lo que antes se consideraban puestos de trabajo más o menos liberales, como por ejemplo médicos o abogados, son cada vez más gente de mano de obra barata. Hoy cualquier médico trabajando en la sanidad privada lo que gana son 1000 y pocos euros. Y son proletarios, totalmente. Lo que sí es verdad es de que nosotros sí que tenemos que adaptarnos a las necesidades que en general tiene la sociedad. Es decir, nosotros no seremos viables si las personas no nos ven, no nos consideran que somos útiles como instrumento de cambio de su situación personal. Y luego, una última pregunta. Al final nos pasa como que pegamos una paliza y luego la pregunta. Ahí llega la pintora. El secreto que yo creo que le falta a este partido nuestro es poner de una vez en marcha la vida de las agrupaciones. Las agrupaciones están perdidas, están cerradas. Y os lo dice una persona de una agrupación que teóricamente es la maravilla del mundo mundial, que es la de Alcalá de Guadalupe. No es verdad. Vivimos un completo espejismo. Los militantes necesitan hablar de política, porque se ha demostrado, lo dije ayer, que el boca a boca, el puerta a puerta, sirve para ganar elecciones. Efectivamente, es decir, que eso no quita de que a través de otras redes sociales, bueno, vamos a ver, hay que adaptarse a los tiempos modernos. La gente de Andalucía no hemos venido en carro, hemos venido en ave y yo en coche. Pero eso no quiere decir que yo cuando me paro a tomar un café hablo con el camarero, es decir, que hay que ser en su justo término. Y nada más. La izquierda, como se ha dicho aquí, es dar respuestas a los problemas y también tener objetivos de futuro. En los años 30 la izquierda tenía objetivos de futuro, que era el cambio de la sociedad, una sociedad que era de explotación pura. En este momento, ¿qué respuestas tiene la izquierda? ¿Ser paliativa del sistema económico que no se plantea el cambio, cuando siempre la izquierda ha tenido como bandera cambiar el sistema económico, que es la crítica al sistema capitalista, que ahora el nombre es mucho más dulce, sistema de mercado, pero es lo mismo, es capitalismo puro y duro, y aparte cada vez más salvaje, porque esos estados autocráticos que nos están dominando, ya sea por la vía tecnológica o sea por las vías de las fuerzas, pues están recortando derechos sociales y a la vez inciden en que se cuestionen los sistemas democráticos. Unos sistemas democráticos que nos llevan a el título de la conferencia, a la postdemocracia.
La pregunta es esa. ¿Qué hace la izquierda? ¿Qué respuestas tiene? Por aquí había Sí. Bueno, pues aterrizando un poco, la verdad es que el panel es tan amplio que yo me veo incapaz, ¿no? En ser de izquierdas en el mundo actual. Me pierdo, pero bueno. Yo creo que lo que hace falta es, primero, despejar qué puede ser de izquierdas hoy. Y ser de izquierdas es sencillamente rebelarse con la palabra ante una injusticia y no ser neutral. Es decir, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista, y por no decir toda la izquierda, está falto de planes de trabajo, donde brilla por su ausencia la palabra organización. Y por lo tanto estamos simplemente haciendo tareas institucionales y lo que cada uno podemos hacer. Por lo tanto, la palabra organización es fundamental dentro de lo que es la izquierda, porque si no hay unos objetivos claros, lo que queda claro es que moriremos en el deseo. Y eso yo creo que es peligroso para una organización como es la del PSOE. En el terreno más de aquí, más de andar por casa, pues que estamos muy divididos. Es decir, todavía parece que estamos en la época de la Internacional Comunista, donde se hablaba de clase contra clase. Y claro, es que eso ya no puede ser. Clase contra clase no puede ser. Ya sé que luego se ponen los frentes populares como solución. Aterrizándolo aquí, no puede ser que en 23 circunscripciones, si queremos decir la verdad y enfrentarnos a la extrema derecha, en las elecciones generales hay que llegar a acuerdos o por lo menos explorar vía en el terreno del Senado algún tipo de unidad de acción que en el hecho sindical funciona. Y por lo tanto hay que trasladar las experiencias en otros ámbitos y a ver qué pasa. Y por lo tanto yo creo que lo más importante y revolucionario es la palabra. Tenemos que ser altavoces, y no en las sedes ni en las casas del pueblo, sino donde estemos, mediante un plan de trabajo federal que se pase lista de qué es lo que hacemos. Esto no es un ejército, pero tenemos que hacer cosas como si lo fuéramos. Ya sé que ayer se hablaba de que las palabras duras como combatir, ejército sobra. Yo soy de los que contra un tanque, como mínimo otro tanque. Gracias. Todo llega en esta vida. Vamos a ver, yo voy a un tema de intendencia, por decirlo de alguna manera, a lo mejor menos sofisticado, pero que pregunta. Que vaya por delante que yo también soy de los que piensan que a veces es más práctico lo analógico, lo de ir puerta a puerta o salir a la calle con un altavoz, y suele ser además a veces práctico que algunas cuestiones relacionadas con la tecnología. Pero bueno, yo lo que veo es que la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial están favoreciendo la desigualdad y están favoreciendo también la brecha digital. Y lo digo como responsable de la Secretaría de Mayores de la Comisión Ejecutiva Autonómica de Castilla y León. Resulta que veo que mucha gente mayor se está quedando atrás y, lo queramos o no, desde la situación actual es una forma de llegar también a las personas. Mi cuestión es... Mi cuestión es, la izquierda, que somos defensores de los servicios públicos como derecho para igualar, no deberíamos de considerar también todos estos temas relacionados con digitalización, etcétera, etcétera, como un servicio público que fuera accesible a todas las personas y que por tanto pudieran igualar en ese sentido, apoyando desde el ámbito público la facilitación de infraestructuras, de formación, de asistencia, etcétera. Se lo dirigiría a Antoni, si es posible. No sé luego de la respuesta ya. Bueno, así ya esa no la tienes que pensar. Venga. ¿Vale? Ahí tenemos a este señor, acérquele el micrófono, acércate adelante. Y me está teniendo... Y ahí, y ya, hemos terminado. Buenas tardes.
Mi nombre es Jaime y mi propuesta es responder a ser de izquierdas en el mundo actual. La humanidad, para mí la humanidad tiene 3 fases. La fase hasta 1987, de tiempos primitivos hasta 1987, con el desarrollo de los sistemas económicos. Segunda fase de 1987 hasta 1995, cuando se empezó a hablar de desarrollo sostenible. Y la tercera fase desde el año 1995 hasta hoy, que se ha estado hablando de ciencia ciudadana. Entonces, para mí ser de izquierda en el mundo actual es promover e impulsar el logro hasta el año 2030 del desarrollo sostenible. ¿Cómo? Mediante participación ciudadana y con ciencia ciudadana. Tenemos que tener claro qué es ese concepto de ciencia ciudadana que en el año 1995 alguien la definió, y es un objetivo hasta el 2030. Gracias. Me quedaba por aquí este señor. Sí, aquí hay otro señor. Gracias. El tema es ser de izquierdas. Yo planteo que ser de izquierdas es tener una identidad que nos diferencie de los distintos pensamientos ideológicos. Y esa identidad, con discrepancia del ponente, tiene que ser rigurosamente formada. Y esa rigurosidad tiene que estar basada en algunos parámetros. Por ejemplo, ser de izquierda es nunca renunciar a la esperanza de que se puede lograr algo. 2, coincidir con el pensamiento de Pablo Freire. Dice, la injusticia no es destino, sino la injusticia es obra de los hombres, y como tal puede ser transformada y modificada. Ser izquierdista o ser de izquierda es alzar la voz cuando el cinismo y el miedo intentan gobernar. Ser de izquierda es elegir la solidaridad frente al sálvese quien pueda. Ser izquierdista es sostener la idea subversiva en un mundo polarizado de que nadie se salva solo, todo se trabaja en conjunto. Si esta es un ejemplo, quizás muy pequeño, de parámetros que debe tener un verdadero hombre de izquierda o una verdadera mujer de izquierda, que tenga una identidad que lo diferencie de cualquier otro tipo de persona. Y eso tiene que estar formada con un estricto orden de rigurosidad. Y pongo un ejemplo. Gracias. Hola, muy buenas. Ayer me tocó hablar el primero y me dejó sorprendido y me tocó hablar el último. Yo voy a intentar, ya que el compañero ha iniciado lo que yo quería decir, y creo que he interpretado a Marta cuando preguntaba la forma de hacerlo. Yo creo que la teoría keynesiana es la idea, interpretándola y aplicándola adecuadamente a la situación que tenemos. Decía John Maynard Keynes, en adelante Keynes, que creía que el sistema capitalista no tenía ninguna intención de conseguir el pleno empleo. Yo, con todo el respeto al maestro, no quisiera rectificarlo, pero sí quizá el mismo de la traducción. Lo que hay que decir es que algunos capitalistas no quieren el pleno empleo. Y se lanzaba con lo que siempre ha dicho Marx, un ejemplo de paro para que los trabajadores no vayan solicitando más derechos o adquiriendo más derechos. Entonces, también los empresarios. Los empresarios que están sacralizados, están sentados a la derecha del padre, y vemos los voceros de la prensa que dicen qué buenos son los padres empresarios, qué buenos son que nos llaman de exclusión y además nos dan empleo. Pues no es verdad. Los empresarios utilizan el mano de obra para obtener beneficios. Y hay que, si no demonizarlo, porque se está caracterizando un buen sistema de obtención de recursos, pero hay que incidir, como decía Keynes, en la distribución de la renta.
y al empresario dice, no, es que si no hay impuestos, como ha dicho el compañero de artificial, si no hay impuestos se van. Bueno, que se vayan. Siempre habrá un empresario o una empresaria que partiendo de una tienda en que vendan balas en Galicia haga un gran imperio. Entonces, no conocemos ninguna empresa sin trabajadores. Pero sí conocemos... Tengo que dejar. Termina la frase. Pero sí conocemos empresas sin empresarios dueños, que son las cooperativas y las sociedades, bueno, otras que hay... No hay, era de... Bueno, que hay que al empresario sin documentarlo, no hay... Pero se ha quedado claro, de verdad que sí. Bueno, yo es la primera vez que vengo a esto, a intentar, ¿no? Entonces, se nos acaba el tiempo. Yo creo que muchos queríais más que preguntar, exponer ideas. Creo que han sido todas expuestas. Voy a dar un minuto a cada uno, si me permite la presi, solo para cerrar. No sé cómo vais a poder responder a todo esto, pero por lo menos sacar una conclusión cada uno de un minuto cada uno, y luego ya le toca el cierre a la presidenta. Gracias, en cualquier caso yo ya no hablo más, va a hablar Mirelo por mí. Y lo dicho, yo creo que nos llevamos muchas reflexiones. Igual no nos llevamos muchas respuestas, pero sí que nos llevamos todavía más preguntas, que eso también es interesante. Gracias. Un minuto rápido, ¿eh? No puedo hablar de la hiperconexión y de los algoritmos, pero ahora si queréis os contesto. Se ha hablado de que los jóvenes y que son inmovilistas y que no están muy participativos de la izquierda. Bueno, el inmovilismo en la izquierda es, yo creo que tradición, ¿no? Hasta el día de antes muchísima gente que es votante de la izquierda no sale a votar, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de los jóvenes, y con esto no quiero infantilizarnos, pero no se nos ha transmitido de manera adecuada los valores. A nosotros y a un sector de la población bastante importante. Y esto se ve cuando, por ejemplo, los jóvenes dicen que con Franco no se vivía tan mal. ¿Se ha dado la dictadura franquista en las aulas? A mí no me la dieron, era muy complicado, no llegaba el temario, no se quería mojar, ¿no? Claro, y yo cuando digo, no, yo es que soy de clase trabajadora, en un colegio me dice, no, pues es de clase media. ¿Y la clase media qué es? Aristocracia, como el asunto, yo dejo de trabajar y me muero de hambre, que quiero decir, soy clase trabajadora. Y viniendo en el taxi, el hombre me ha dicho, ¿qué vas al PSOE? Y digo, sí. ¿Eres socialista? Y yo, sí, algún defecto tiene que tener. Y el hombre creí que se iba a reír y he dicho, no coincidimos, no hemos sabido transmitir los valores, y aquí hay valores a punta pala, no cada uno tiene una definición de ser de izquierda. Yo creo que ahí tenemos que hacer lo que decía Chesterton sobre ser católico, que es estar de acuerdo en los 12 puntos del credo y poder disentir de todo lo demás, ¿no? Pues hagamos esto, tengamos los 12 puntos, los 15, los 8 puntos de ser de izquierdas y sepamos transmitirlo. ¿Cómo lo tenemos que transmitir? Con las nuevas plataformas, pero también como ha hecho el alcalde de Nueva York, con los viejos métodos, ¿no? Ahí tenemos que ir un poco doctrina et gladio con el libro y con la espada, tierra, mar y aire, ¿no? Vale, y lo último es, la inteligencia artificial, ha dicho el compañero, que está fomentando la desigualdad. Eso es cierto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el partido? ¿Qué está haciendo el sindicato? Es mi pregunta. Hablábamos de las mujeres. Mi grupo de investigación ha hecho un informe que semana que viene, el 2, lo presentamos a Rocío Briones en el Senado, que es senadora del Consejo Económico y Social, donde decimos que la inteligencia artificial está incidiendo ahora mismo más en las mujeres que en los hombres, para variar. Seguramente si tiramos de ese hilo incidirá más en los jóvenes, incidirá más en los migrantes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta. Y ya está, y con esto termino. Muchas gracias. Vale, muy breve. Lo primero, enunciar un problema no significa estar de acuerdo con él. O sea, yo he enunciado problemas y eso significa simplemente ponerlos encima de la mesa para que pensemos y lo reflexionemos. Es decir, enunciar un problema que vivimos en una sociedad machista y patriarcal no significa que no estemos sintiendo todos los elementos de una cultura machista y patriarcal que nos afecta a nosotros y culturalmente también a las mujeres y hombres. Por lo tanto, es enunciar un problema. Segundo pregunta que yo me hago en ese caso, ¿puede el capitalismo cambiar su esencia o sustancia? O sea, si estamos hablando de hablar del capitalismo, ¿si puede cambiar? Es una pregunta para que lo pensemos, si vamos a hablar, para ver si nos convencemos a los empresarios de no ser empresarios. Dejo la pregunta. Y el elemento también, es decir, aquí
parece que estamos haciendo una sesión de psicoanálisis. Es decir, cada uno está pensando en eso y estamos diciendo, no, mire, no es un problema de psicoanálisis, es un problema que hemos dicho, una cosa es el pensamiento subversivo, el pensamiento crítico, y otra cosa es el pensamiento de izquierda en la lógica en la cual surge, que es del siglo XIX articulado a los proyectos de la transformación crítica del capitalismo. Y claro, en cada país ser de izquierda es distinto, porque el capitalismo es diferente. No es lo mismo el capitalismo de Perú que el capitalismo de Chile. Cuando Boric dice que gana el mejor y dice en estos momentos es Katz. ¿Eso es lo que es la izquierda? O cuando hablamos del alcalde de Nueva York, ¿sabemos realmente lo que es? Yo he escuchado decir que no era del Partido Demócrata, pero que es del Partido Demócrata. Es decir, asumimos lo que los medios de información señalan que son. Tenemos que estudiar. Si no estudiamos lo que es Ucrania, yo no tenía ni idea de Ucrania. Cuando empezó la guerra de Ucrania tuve que estudiar Ucrania y tenía 60 años. Y cuando, es decir, si no estudiamos, dejamos a otros que nos informen, sean La Razón, o que el diario, El País o los que fueran. Eso es lo que hay que plantear. Y por último, juventud. Pero bueno, esto es como decía en su momento la población. ¿Qué es la población? Como para citar a un clásico, no, lo concreto es concreto porque es determinación de múltiples abstracciones. Diría mi amigo Marx en la crítica a la construcción de la economía política. Y no es una cuestión de presunción. Que decía que el concepto de población esconde la diferencia de clase en lo que se divide la población. La juventud no, la juventud son clases sociales que están en la juventud. No es lo mismo la juventud de Valleca, articulada en una clase social que es la trabajadora, que la juventud, y concluyo que la juventud que vive, parecen las navidades, que la juventud que vive en la que es de las clases dominantes, o que es de la burguesía, o es de la plutocracia. Por eso cuando uno señala, y termino, que para todos un viaje gratis de la juventud en el metro, digo, no, cuidado, será para la juventud trabajadora que lo necesita, porque hay gente que no necesita ese bono y que por lo tanto hay que diferenciar, y eso es el hecho de justicia social. O sea, no seamos... Muchas gracias. Bueno, yo estoy encantado que haya habido una sesión de psicoanálisis, porque realmente, si tal como estamos, y sin haber hablado de polvo, de estamos así, claro que si no teníamos pensando que se podía resolver como había congresos de filosofía, que siempre había un señor muy pedante que decía las preguntas breves, cortas y claras. Pues aquí no podía ser. Hemos tocado opinión, hemos tocado ver, tenía uno en la cabeza el sentimiento, que salimos como estábamos, ya no podemos, estamos todo el tiempo dando vueltas a lo mismo. Estamos hablando de Peire, estamos pensando en Colmo, estamos pensando en la lechuga y a través de esa la globalización. Yo por lo menos estoy dando en la cabeza y continuamos con todo. Y digo, bueno, vamos a ver, claro, tenía que haber psicoanálisis. Pero dentro del psicoanálisis, aquí se dice continuamente, tenemos que dar respuesta, no si el problema que tenemos nosotros, y por eso está mañana esto aquí que hacen los compañeros, esto que van a concentrarse frente a Ferraz, primero en el templo de Godio, aquí. No es que no hayamos dado respuestas, es que hemos dado unas respuestas que hay una parte de esta sociedad que no acepta. O sea, si todo fuera esto que nos da, el drama que tenemos de los últimos días, de estos señores que han entrado en prisión, o del otro que está en prisión, entonces claro, nos hemos olvidado de lo que ocurrió hace 2 años. Pero que hace 2 años el señor Abascal abandonó las Cortes y se fue hacia aquí, hacia la sede de Ferraz. ¿Y por qué se fue? Bueno, porque decían que entonces se acababa España, se rompía España, pero no porque no tuviéramos la respuesta, sino porque estábamos dando una respuesta. Que había pasado por los indultos y que después llegó a la amnistía. Ahora ya no se dice, porque está ella gobernando, porque el monarca va allí, no se dice. Pero han estado haciendo una campaña en otra cara. Hicieron otra campaña tremenda, no porque no hubiera habido respuesta, sino porque había respuesta, que es lo del relacionismo con la memoria histórica. Y empezaron a decir que todo había roto la transición desde Zapatero. Y claro, esto lo vas argumentando una vez, lo vas argumentando otra vez. Se rompe la nación, se rompe la historia, se rompe la transición, se rompe todo el proceso. Y a colmo, son ustedes el echado mayor de antisemitismo porque critican la única democracia existente que es el Estado de Israel. Y vas cargando pólvora. Entonces, toda esa pólvora no es porque no haya habido respuestas, es porque ha habido unas respuestas que hay un bloque que no acepta. Y esto tiene que ver con 3 verbos que han salido aquí y que yo digo que debemos pensar.
Ayer Vicente decía resistir, he dicho la palabra resistir. Diego decía esta mañana seducir, muy importante. Nuestro amigo dice ganar. Bueno, así lo de ganar no lo veo muy fácil, pero bueno, pero sí que lo tendremos más si podemos seducir o no, o si solo nos queda resistir. Esta será la interrogante decisiva que nos debemos llevar. ¿Podemos seducir? Hombre, sería muy importante. Y esto, perdonar, todo el que le gusta ver en el presente, intentar aclararse con el pasado, pues hombre, los frentes populares nacían por la idea de que la clase frente a clase había que seducir, integrar a la burguesía progresista frente a lo que significaba la dictadura terrorista de Estado que provocaba lo que había ocurrido en Alemania, lo que estaba ocurriendo en Italia, con Mussolini y con Hitler. Por tanto, si se pudiera seducir a un sector del liberalismo progresista o del cristianismo progresista de mantener lo que ha sido el proyecto europeo y evitar que se fueran hacia el pacto con el PP y con los que sería magnífico. Ahora nos podemos encontrar con que eso haya allanado mucho más camino de lo que pensamos. En España los partidos de centro progresista desaparecen, no han tenido éxito. No tuvo éxito Roca, no tuvo éxito Suárez, no podríamos imaginar Vox. Siempre decisivo de que nos queda resistir, porque eso puede ocurrir, porque no es un problema nuevo, es un problema que está ocurriendo en Francia, con lo de Le Pen, es un problema que está ocurriendo con lo de Orbán, es un problema que está ocurriendo con muchos países. Por tanto, ojalá podamos nosotros integrar y seguir manteniendo, pero a lo mejor nos tocará resistir, para lo cual será muy bueno que sepamos quiénes fuimos y sepamos contárselo a la gente joven que lo sabe. Directamente le paso la palabra a Cristina Narona, que estaba aquí aguantando el trabajo con todos los demás. Supongo que ya tienen mejores conclusiones que cualquiera de las que nos hayamos llamado nosotros por ser quien es, por ser vos quien sos y por saber cómo sabes cómo está la cosa dentro. Es más fácil hablar desde fuera, supongo, que desde dentro y va a ser muy interesante escucharte. Gracias. Muchas gracias, Marta, muchas gracias por saber moderar, no que es difícil de moderar, porque lógicamente aquí hay mucho pensamiento crítico y por tanto lo primero quiero agradecer una vez más a Izquierda Socialista la organización de un debate entre nosotros como este, porque Izquierda Socialista precisamente se caracteriza por tener un pensamiento crítico dentro de una organización como la nuestra que necesita estar siempre avanzando y no quedarse anclada en cuestiones que en estos momentos quizás no tienen la misma virtualidad que en el pasado. Y está claro que tenemos un contexto a nivel internacional que no solamente hay una economía globalizada, es que empieza a haber una ideología globalizada, una extrema derecha que desde Estados Unidos, Milei en América, todos los ejemplos que tenemos en la Unión Europea ahora mismo, lo que da claramente es la señal de una internacional bien organizada, de una internacional radical de extrema derecha, que tiene métodos muy depurados, que aprovecha la inteligencia artificial, las redes sociales, el malestar de muchas clases trabajadoras en nuestros países, y por tanto eso es con lo que tenemos que lidiar. Por cierto, esto ha transformado al Partido Popular, lo ha transformado. Yo llevo más de 40 años en actividad en política y sin ninguna duda el Partido Popular con el que hoy nos confrontamos está excesivamente condicionado por la extrema derecha. Y van retrocediendo, hemos tenido ahora pues la elección en el Parlamento Valenciano del nuevo presidente, donde claramente ya no hay diferencias. No hay diferencias allí donde gobierna el Partido Popular necesitando de Vox, pero tampoco la hay en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde la señora Ayuso no necesita a Vox porque ella misma representa lo que defiende Vox. Por tanto, tenemos un contexto internacional y un contexto dentro de España que nos obliga no tanto a resistir, sino efectivamente a seducir y a convencer. Cuando vemos cómo avanza Vox, lógicamente cuestionamos la agenda que ellos plantean. Yo creo que tenemos que ir un paso más allá y pensar o entender
por qué la gente vota a Vox. Escucharles, escuchar a los jóvenes que dicen que nos hemos pasado de frenada en defender la igualdad de género, la lucha contra la violencia de género. Escuchemos a los jóvenes. Hay jóvenes que a lo mejor, si no existiera Vox, simplemente lo que trasladarían es una sensación, los hombres jóvenes, de que hay un marco normativo, un marco cultural que cuestiona su inocencia porque hay una presunción de inocencia preferente para la mujer. Bueno, tenemos que tener la capacidad de escuchar los argumentos que se plantean o que de alguna manera están detrás de ese voto creciente, de ese voto de los jóvenes, de ese voto de clases trabajadoras, a las que seguramente no hemos sido capaces todavía de trasladar las políticas sociales totalmente capilarizadas, que lleguen de verdad a todo el mundo que lo necesita, desde el ingreso mínimo vital a la insuficiente capacidad que hemos tenido hasta ahora de abordar el tema de la vivienda asequible. Tenemos que partir de reconocer dónde estamos fallando, allí donde gobernamos. Y al mismo tiempo también tenemos que intentar mirar un poco más allá para generar no tanto miedo a la extrema derecha, sino esperanza. Esperanza. Nosotros tenemos que representar una opción que construye un futuro, que es el futuro que soñamos desde los ideales que aquí habéis defendido: la dignidad, la igualdad, la libertad, la fraternidad. Claro, esos son nuestros ideales, que están más vivos que nunca, en el sentido de ser más necesarios que nunca en un mundo desigual, donde la explotación tiene ahora mismo caras diferentes que en el pasado, pero hay explotación, donde sigue una cultura machista en la enorme mayoría de los países. Cuando nos miramos alrededor, aquí tenemos problemas, tenemos mujeres asesinadas, pero miremos un poquito más para allá, miremos a lo que llamamos el sur global, a países en América Latina, donde la violencia contra las mujeres es muchísimo más grave que aquí, teniendo aquí los problemas que tenemos. Por lo tanto, generar esperanza es lo que en estos momentos nos toca hacer, y nos toca hacerlo, y es verdad, intentando que las discrepancias que existen dentro de la izquierda, dentro del Partido Socialista y dentro del resto de la izquierda, intentemos subsanarlas con objetivos comunes. Y os puedo decir que ahora mismo tenemos más problema dentro del resto de la izquierda que, a mi juicio, dentro del Partido Socialista. Yo me recorro España y escucho a los militantes y también a quienes no son militantes, y creo que nuestro partido está en condiciones de dar una batalla ideológica y cultural, desde la propia experiencia de gobierno que ahora mismo tenemos. Pero es verdad que para poder gobernar, muy probablemente, en una situación de fragmentación del voto, vamos a seguir necesitando del voto de aquellos que están, vamos a decirlo así, más allá de la izquierda respecto de nosotros. Habría mucho que hablar al respecto, pero llamémosles así. Y ellos sí que tienen un problema brutal. Brutal. Yo lo veo todos los días en el Parlamento, el planteamiento que hace Podemos respecto del planteamiento que hace Sumar, y si vamos a los territorios, pues Compromís desgajado en Valencia, varias facciones en Andalucía. La izquierda, el Partido Socialista, en estos momentos tiene un grave problema de identidad y de liderazgo, que yo espero que cuando lleguen las elecciones generales al menos se haya reconducido algo, pero tengo que decir que está ahí ese problema y que nos afecta, ¿no? Bueno, pues en estos momentos, por ejemplo, tenemos al secretario general y presidente del gobierno en Malta presidiendo la reunión de la Internacional Socialista, donde se mira hacia España por parte de muchos países, por parte de muchos compañeros, como un referente de un gobierno socialdemócrata que, incluso asediado como está ahora en estos momentos por múltiples ataques, estamos resistiendo. Pero es verdad, no basta con resistir, hay que convencer. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Alguien ha mencionado al alcalde de Nueva York. Bueno, el alcalde de Nueva York lo que ha hecho es comprometerse en cosas que son absolutamente necesarias. Vivienda asequible,
transporte público gratuito, escuelas infantiles, participación ciudadana. A ver, ¿estamos en contra de alguna de estas cosas? Pues practiquémoslas lo más posible. Sepamos que ahí hay un espacio que conquistar y que seducir. Pero hay más casos. Ahí está en Irlanda una mujer de izquierdas, Caterina Colony, que se ha convertido en primera ministra, defendiendo cuestiones básicas de la izquierda, cuestiones relativas a la igualdad, a la solidaridad, a la libertad. Y ayer leía una entrevista con un nuevo líder que ha surgido en el Reino Unido desde los verdes, pero con un fuerte discurso social. Porque mirad, no ha salido esta mañana, y me extraña, porque sale siempre en los encuentros de izquierda socialista la expresión justicia fiscal. Justicia fiscal, redistribución, sí. ¿Cómo se hace? Justicia fiscal. Sin justicia fiscal no hay justicia social. Y si no hay justicia social, tampoco hay justicia ambiental. Ahora mismo son tres dimensiones de la justicia que van muy unidas y que además se engarzan en el reto de la propia democracia. Tenemos una emergencia climática, claro que la tenemos, pero también tenemos una emergencia democrática por el avance de las fuerzas más reaccionarias desde la extrema derecha, que por supuesto plantean sistemas que nada tienen que ver con lo que nosotros entendemos por democracia. Y hay en ese terreno de crear esperanza mucho trabajo por hacer. Y habéis aludido, y con razón, a que muchas de nuestras agrupaciones no tienen la vitalidad y la conexión con su entorno que deben de tener. No tienen vitalidad interna para mantener debates con toda libertad, como el que podemos tener hoy aquí. No tenemos que tener miedo al debate entre nosotros. Respetarnos, identificar las diferencias y trabajar juntos. Eso es lo que necesitamos. Y quiero deciros que en el último Comité Federal se abrió una nueva etapa que tiene algunos objetivos que han quedado por escrito. Respecto de la Secretaría de Organización, por ejemplo. Bien sabemos de dónde venimos y cuánto lamentamos todo lo que ha sucedido. Pero lo que se trata es de no quedarse en el lamento. La Secretaría de Organización en estos momentos tiene una serie de objetivos de trabajo, entre otras cosas, para revitalizar las agrupaciones del partido en toda España. Pero no pensemos que esto lo hace una persona desde esta casa, sentados aquí como estamos los lunes, ¿no? Esto necesita que compañeros y compañeras que están por todas partes sientan cuál es su tarea, cuál es el liderazgo que les toca en un distrito, en una ciudad, en un pueblo, que compartamos por lo tanto esos ideales y no esperemos siempre que la respuesta o la indicación nos venga de más arriba, entre comillas, sino que sintamos, como decía Pablo Iglesias, que aquí no se trata solo de ideas, se trata de salir y de conectar con la gente y de llevar nuestros valores a la práctica. Y a la práctica significa que hoy, más que nunca, los socialistas tenemos que hacer un enorme trabajo de ejemplaridad. ¿De ejemplaridad? Sí, porque estamos siendo cuestionados en nuestra credibilidad. Por tanto, lo que cada uno de nosotros o de nosotras hace en su pequeña esfera, en su trabajo, en su familia, con sus amigos, y algunos lo habéis expresado así, es fundamental. Demos ejemplo. Ejemplo de honestidad, ejemplo de coherencia, ejemplo de valores que defendemos. Bueno, yo creo que si unimos un liderazgo a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, nuestros alcaldes, alcaldesas, todo eso requiere además que se vaya capilarizando también el esfuerzo y que transmitamos esa necesidad de estar en esta batalla, que es una batalla enorme. Y aquí ha salido el tema de la inteligencia artificial. Hace pocos días escuché a una investigadora que es hispano-mexicana, Clarissa Váliz, que acaba de publicar un libro que se llama Privacidad es poder. Porque sí, el control de los datos de cada uno de nosotros se ha convertido en una de las palancas de dominación más graves que existen. Por tanto, lo que decía Antonio es que hay que regular mejor la inteligencia artificial, es que hay que ver cómo combinamos ética e inteligencia artificial. Claro, estas son las batallas del día de hoy. Las nuevas batallas
pero sobre los mimbres, el trabajo, la historia de todos nosotros. Así que muchas gracias por organizar estas jornadas. Solo he podido iros a los últimos, pero luego me veré lo que queda por escrito. Muchas gracias, Manolo, por haber recopilado en este libro también debates dentro de la izquierda socialista. Y bueno, llevaros a casa un poquito de sentido de futuro, de esperanza, de alegría, de la revolución frente al miedo, frente a la oscuridad, frente a esa agenda espantosa que plantea la extrema derecha. Pero no pensemos que porque generemos miedo vamos a generar adhesiones. Hay que construir esperanza. Muchas gracias.